Entonces, lo que tienen en común estos dos ejemplos es que en los dos nos interesa sacar conclusiones acerca de la población, acerca del universo, pero sin embargo nosotros operamos, medimos, registramos lo que ocurre en muestras, es decir, en porciones de esa población. Y asociado al hecho de trabajar con muestras aparecen probabilidades. En un caso aparecía P menor a 0.05, en el otro caso la probabilidad estaba como un nivel de confianza del 95%. En este punto entonces vamos a remarcar claramente la definición de inferencia estadística y para ello es necesario recordar dos definiciones. Por un lado la de población universo, como el conjunto de todas las unidades que tienen la característica que nos interesa estudiar. El problema con las poblaciones es que habitualmente son enormes, son demasiado grandes para poder estudiarlas en su totalidad, con lo cual, si hacemos eso vamos a tener un censo, pero lo más probable es que tengamos que recurrir a estudiar una parte de esa población. La muestra la definimos entonces como el subconjunto de la población, que es la que efectivamente va a ser medida, va a ser observada, sobre la cual hacemos nuestras mediciones. Ahora bien, el concepto de inferencia estadística entonces consiste en que los resultados que nosotros observemos en la muestra los podamos generalizar a la población. Esto va a traer como consecuencia asociado un cierto nivel de confianza o un cierto nivel de riesgo en nuestras afirmaciones, porque recordemos, estamos concluyendo sobre la población pero utilizando solo una mínima porción de esta. A la izquierda tenemos de este último gráfico la población, a la derecha la muestra. La flecha que va hacia la derecha es la que indica el proceso de muestreo, que ya describimos. Distintos tipos de muestreo, pero básicamente en todos ellos debe estar implícito el azar. Y una vez que tenemos la muestra y la analizamos, a partir de la muestra aparece la flecha hacia la izquierda, que es la inferencia estadística, es decir, aplicar las conclusiones observadas en la muestra a nivel poblacional. Otro concepto que surge a partir de lo visto en la diapositiva anterior es el de parámetros y estimadores. Vamos a definir parámetro como una cantidad numérica calculada sobre la población. Si yo, por ejemplo, calculase la densidad promedio de semillas en todo el pastizal uruguayo, estaría hablando de un promedio poblacional y por lo tanto un parámetro. Pero eso es inviable en la práctica. De la misma manera puedo estar calculando una varianza poblacional, una probabilidad o porcentaje o proporción poblacional. Todos esos son ejemplos de parámetros, ¿sí? Cuando el cálculo lo obtenemos en base a haber observado todos los individuos. Por el contrario, un estimador es una cantidad numérica, un estadístico, pero calculado sobre la muestra. Entonces, los datos con los que se trabajó en los casos anteriores, que se referían a promedios muestrales, en el caso de la densidad de semillas, tratan de estimadores. Y de la misma manera el porcentaje de individuos que manifestaron su intención de votar a determinado candidato también son estimadores, son valores calculados en base a la muestra. Entonces, si lo llevamos a los dos ejemplos iniciales, la población en el primer ejemplo eran los pastizales uruguayos, el banco de semillas de los pastizales uruguayos. El parámetro que interesaba analizar era la densidad promedio de semillas. Se obtuvo una muestra de n lotes, que no estaba especificado en la figura, y a partir de esa muestra, recordemos había dos situaciones experimentales, ¿no? Entonces vamos a tener una muestra de lotes bajo pastoreo y otra muestra de lotes bajo clausura, y a partir de ellas calculamos los estimadores, que van a ser los promedios muestrales X raya. En el caso del segundo ejemplo, la población es la que estaba definida en la ficha técnica, es decir, el universo. Esto es el padrón electoral. El parámetro, en este caso, no era un promedio, sino que era un porcentaje, es decir, una proporción de votantes de cada candidato. La muestra eran los 1.300 y pico individuos que habían sido relevados, y a partir de esa muestra entonces se calcularon los estimadores, que en este caso eran las proporciones o porcentajes muestrales.
Muy bien, entonces, concretamente lo que vamos a tener nosotros van a ser valores muestrales. La pregunta entonces es cómo a partir de esos resultados muestrales nosotros generalizamos. Y asociado a eso va a estar una segunda pregunta, es ¿podemos equivocarnos? La respuesta obviamente va a ser que sí, ya que estamos generalizando y concluyendo sobre la población en base a la muestra. Y para medir entonces la chance de equivocarnos y para poder hacer generalizaciones necesitamos manejar probabilidades, necesitamos modelos de probabilidades. Muy bien, vamos entonces acá a hacer un alto con respecto a la introducción y vamos a trabajar en forma un poco más abstracta, tratando de contestar cómo vamos a poder calcular probabilidades sobre muestras. Y para ello vamos a partir de una situación hipotética, donde acá les estoy mostrando 100 datos que corresponden a una población. Es decir, vamos a suponer que tenemos una población que es una población muy pequeña, su tamaño es de 100 elementos, y a partir de esta población es posible calcular una serie de estadísticos. Por ejemplo, podemos calcular el promedio y podemos calcular la variabilidad entre individuos. Y si hiciéramos eso, tendríamos que el promedio es de 50 y el desvío estándar es de 10. Fíjense los símbolos que se utilizaron acá. El promedio es poblacional, así que lo vamos a referir como mu, y el desvío estándar como sigma. Si representamos gráficamente esta población, tenemos una distribución de este estilo. Esto es un histograma. Y se puede ver que la forma de la distribución es aproximadamente simétrica, centrada en el promedio. Supongamos que estos 100 valores corresponden a un lote de 100 animales recién nacidos y lo que estamos registrando es el peso de estos animales. Muy bien, el promedio y el desvío estándar son constantes para esta población, es decir, en el momento que nosotros hacemos el registro y contabilizamos los pesos al nacer, el promedio es único y es de 50 kilogramos y no cambia a menos que cambie la población. Muy bien, ¿qué pasa si ahora a partir de esta población nosotros decidimos extraer una muestra de 5 individuos? ¿Sí? La muestra, como dijimos, debe ser aleatoria, es decir, que la selección de los animales no debe ser hecha en forma subjetiva, sino mediante algún procedimiento objetivo, como se vio en la primera clase. Entonces, sorteamos y supongamos que salen seleccionados estos 5 animales. Tenemos entonces nuestra muestra de tamaño 5 y nos va a interesar caracterizar esa muestra. Esto es calcular, por ejemplo, el peso promedio. El peso promedio de la muestra en este caso es de 43,6 kilogramos. Entonces, dos observaciones. Una de ellas es que el promedio de nuestra muestra obviamente no es el mismo que el promedio poblacional, que era de 50 kilogramos. ¿Esto implica que la muestra fue mal sacada? No, de ninguna manera. Nosotros no podemos pretender que nuestras muestras sean idénticas en sus estadísticos a los valores poblacionales. Es decir, que naturalmente vamos a tener una cierta diferencia entre el valor obtenido a partir de la muestra con respecto al valor poblacional. Esa diferencia que existe y que es imposible de evitar se la denomina error muestral, es decir, es el error debido al hecho de trabajar con muestras y no haber efectuado un censo. Entonces el error muestral en este caso lo podemos cuantificar, ya que conocemos el valor de la media poblacional, y nos da un total de 6,4 kilogramos negativos. Es decir, que nosotros en base a esta muestra, si solamente tuviéramos el dato de esta muestra, estaríamos subestimando el peso de todo el lote de animales en 6,4 kilos. Y como les dije, este es el costo que estamos pagando por no haber efectuado un censo. ¿Qué pasa si sacamos otra muestra? Supongamos que estos 5 individuos los devolvemos a la población, volvemos a sortear, salen otros 5 individuos que pueden o no coincidir en algunos casos con los anteriores,
obtenemos los 5 valores de peso de esos animales y el promedio en este caso nos da 52,4 kilogramos. Entonces, ¿qué podemos concluir en base a esto? Primero podemos hacer el cálculo del error muestral, que en este caso es positivo. Estamos por encima del promedio real en 2,4 kilogramos. Pero fíjense la siguiente reflexión. Los parámetros, como por ejemplo el promedio poblacional, lo calculamos sobre el total de valores de la población, n grande. Por lo tanto, como vimos anteriormente, esos parámetros, los valores que toman los parámetros, no van a cambiar a menos que cambien la población. Es decir, que podemos considerarlo matemáticamente como constantes. Por el contrario, los estimadores se calculan en base a las muestras. Por lo tanto, su valor numérico no va a ser fijo, sino que va a cambiar en virtud de los elementos que constituyen la muestra. Y las muestras se obtienen en forma aleatoria. Por lo tanto, los estimadores son variables aleatorias. Es decir, que cuando yo voy a extraer una muestra de tamaño 5 de una población, si bien sé que su promedio a nivel poblacional es de 50, no tengo la menor idea de qué valor va a tomar el promedio de la muestra. Y como vimos, podemos tener, en este caso planteamos dos situaciones, ¿sí? Pero podemos tener numerosos valores distintos de estimadores para una misma población. De hecho, nosotros podemos repetir este proceso de extracción de muestras no 2 veces como hicimos recién, sino una gran cantidad de veces. Fíjense que yo puedo ir sorteando cada vez 5 elementos de la población y calcular su promedio muestral y voy a obtener valores distintos. De hecho, podríamos hasta llegar a calcular cuál es la cantidad total de muestras de tamaño 5 que pueden extraerse a partir de esta población de tamaño 100. Esto lo podemos hacer con número combinatorio. Y si hacen el procedimiento, esto es, cuántos grupos distintos de 5 elementos pueden armarse a partir de una muestra de tamaño 100, y por lo tanto esto nos contestaría cuántas medias muestrales distintas podemos obtener, nos daría tanto como 75 millones de muestras distintas a partir de una población tan pequeña como la que está planteada acá, una población de tamaño 100. Así que fíjense la magnitud de la variación que podemos encontrar a partir de muestras, partiendo de una única población con una única media de 50 kilogramos. Entonces, lo que se plantea acá es la siguiente cuestión. Si nosotros nos tomáramos el trabajo de hacer esto y calcular las 75 millones de muestras posibles, cada una con su promedio muestral, ¿qué comportamiento esperaríamos para estas X rayas? O sea, ahora la pregunta es, ¿cómo caracterizaríamos a esta nueva población? Porque ahora lo que tenemos es una población, pero ya no de individuos, sino de promedios de 5 individuos. Eso es lo que se conoce con el nombre de distribución muestral. Entonces lo definimos formalmente, la distribución muestral de un estimador, porque obviamente distribución muestral sería equivalente a decir distribuciones de probabilidad de estimadores. La distribución muestral de un estimador entonces es la distribución de probabilidades de todos los posibles valores de un estimador que pueden obtenerse extrayendo infinitas muestras aleatorias de un dado tamaño n de la población. Entonces, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se distribuyen? Y nosotros ya vimos distintos modelos de distribución de probabilidades, vimos situaciones de distribución de probabilidades a partir de variables aleatorias. Esto es exactamente lo mismo, con la particularidad de que nuestra variable aleatoria, en este caso, es un estimador, por ejemplo, X raya. ¿Cómo hacíamos para caracterizar una distribución de probabilidades? Como en cualquier otro caso, calculábamos, por ejemplo, la tendencia central, esto es, el promedio de la distribución. También lo caracterizamos en cuanto a su variabilidad, entonces podíamos calcular el desvío estándar o la varianza de nuestra variable
Y finalmente, si se podía, construíamos o calculábamos o aplicábamos una función de probabilidad. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para averiguar cuáles son estas tres características de la distribución de probabilidad? Lo podemos hacer de dos maneras. Una es aproximarlo mediante técnicas de simulación y la otra es derivarlo matemáticamente. Nosotros vamos a recurrir al primer abordaje. Esto es, vamos a hacer un ejercicio de simulación para inferir cuál es la caracterización de la distribución muestral de un estimador. Muy bien, vamos entonces a hacer un ejercicio de simulación basándonos en el ejemplo inicial. Recordemos, esta es nuestra variable original, su distribución de probabilidades. La variable aleatoria X es el peso de cada animal. El peso promedio entonces para esta población de animales era de 50 kilogramos con un desvío de 10 kilogramos. Y vemos que la distribución es bastante similar a una distribución normal. Tenemos una distribución simétrica con forma de campana. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es extraer muestras de tamaño 5 de esta población. Recordemos, habíamos sacado dos muestras aleatorias. Esto lo vamos a hacer numerosas veces, no 2, pero tampoco 75 millones de veces, que era el total de muestras posibles, sino se trata de una simulación. Lo que hice en este caso es, utilizando el Infostat que tiene esta opción, extraer alrededor de 300 muestras aleatorias de tamaño 5 de mi población original. A cada una de esas 5 muestras, que representan a 5 animales, calculé el peso promedio, con lo cual obtuve una cantidad importante de X raya. Y lo que hice luego es graficarlas. Lo que tenemos entonces es esta representación gráfica. La variable aleatoria, a diferencia del caso anterior, es X raya, las medias de mis muestras. Y podemos hacer varias observaciones. Una de ellas, fíjense, si bien individualmente cada muestra puede apartarse de la media poblacional, como los dos ejemplos que vimos, ¿no? Una muestra estaba por debajo, otra estaba por encima. Sería razonable suponer que si nosotros sacamos más y más muestras, si sacamos la totalidad de las muestras posibles y las promediamos, esperaríamos que el promedio de esas muestras tienda al verdadero valor, al verdadero promedio de la población, es decir, alrededor de 50. Y eso es lo que estamos observando en este gráfico. La segunda observación que tenemos es que la dispersión de las muestras resulta ser menor que la dispersión de la población. Fíjense, el rango para los individuos, para el peso de los individuos, iba de alrededor de 27 kilos hasta 72 kilos. Esto es, tenemos una dispersión que cuantificada nos da un valor de 10. Cuando vamos al caso de las medias muestrales, lo que tenemos acá es que el rango de valores es bastante más acotado. Estamos desde 35 hasta 60 y algo de kilogramos. Con lo cual podríamos suponer que el desvío estándar para este segundo grupo de datos debería ser menor que el anterior. Y esto también es razonable, porque si lo que nosotros estamos representando son muestras, las muestras difícilmente admitan valores extremos. Esto es, tener una muestra con un valor de 27 kilos implica que cuando extrajimos los 5 elementos, elegimos los 5 elementos con menor valor de la población. Y lo mismo para el otro lado. Cuando uno promedia, lo que hace es amortiguar las diferencias entre los individuos, con lo cual es razonable lo que estamos viendo en esta simulación, es decir, encontrar menor dispersión en las muestras con respecto a la dispersión entre individuos. Muy bien, es posible demostrar matemáticamente entonces que si nosotros promediamos todas las medias muestrales,
los 75 millones de medias muestrales que podríamos haber obtenido de esa población, la media de esa población de medias muestrales es exactamente igual a la media de la población original, de la población de individuos. Esto implica que el estimador X raya es un estimador insesgado. Acá lo planteo, vamos a volver más adelante sobre este concepto. Por otro lado, la segunda de nuestras preguntas es ¿cuál es la variabilidad de esta población de medias muestrales? Esto es, ¿cuál es el sigma de X raya? Lo que vimos nosotros a partir de la simulación era que la variabilidad era menor. Bueno, ¿cuánto menor? Se demuestra que es exactamente igual a la dispersión de la variable original, es decir, el sigma de la población original dividido raíz de n, siendo n el tamaño de la muestra. Esto también es razonable porque nos está indicando que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menos variables van a ser las medias muestrales. Este desvío estándar es un desvío estándar como cualquiera, pero es un desvío estándar de una variable aleatoria que es un estimador. A ese desvío estándar entonces se lo conoce como error estándar y nos da una idea de la precisión en la estimación, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con una muestra obtenida en base a una cierta cantidad de individuos de esa población, entonces este error estándar, que es a nivel poblacional, nos está diciendo cuán precisa es la estimación que estamos efectuando. Nos queda una pregunta por contestar y era la referida a la distribución de probabilidades. ¿Hay algún modelo que nos describa el comportamiento de esta variable que por ende nos permita calcular probabilidades? Bueno, veamos. Esta era la distribución original, cómo se comportaban los pesos de los individuos. Esta distribución ajusta muy bien una distribución normal. Y cuando trabajamos con la población de medias muestrales, lo que vemos también es que las mismas ajustan de la misma manera que la población original a una distribución normal. Entonces, en definitiva, podemos decir que las muestras extraídas de una población van a tener la misma tendencia central que la población original, van a tener menor variabilidad y si la población original era normal, lo que acabamos de ver es que las muestras se van a comportar normalmente en lo que hace a su promedio muestral. ¿Qué es lo que ocurre cuando los datos no siguen una distribución normal? Cuando nuestra población de partida, que en nuestro caso anterior eran los pesos de los individuos, no se comportan normalmente, sino que tienen una distribución como la que está planteada acá, una distribución marcadamente asimétrica. Esta es una simetría positiva, que cambia de todo lo que vimos anteriormente. Lo que les presento acá entonces es una distribución de una población, también de 100 datos. El promedio es el mismo que en el caso anterior, es de 50. Y la dispersión naturalmente es mayor, tenemos una dispersión de 40. ¿Sí? Estamos modelando el comportamiento de otra variable, pero lo que tenemos representado acá entonces es cómo se distribuyen los valores de los individuos. Muy bien, si extraemos una muestra de tamaño 5, es decir, sacamos 5 elementos de esta población y esto lo repetimos numerosas veces, como hicimos anteriormente, simulamos entonces muestras aleatorias de esta población y las representamos gráficamente, lo que obtenemos es una situación como esta. De nuevo, esto es una simulación, no hice todas las combinaciones posibles, son alrededor de 300 muestras, y lo que tenemos es descrito el comportamiento de las X raya. Si calculamos la tendencia central para esta distribución, nos va a dar alrededor de 50, lo cual era esperable. La dispersión es menor que la dispersión original de 40, lo podemos ver por el rango en el cual se mueve la variable.
Y, como vimos anteriormente, la dispersión va a ser igual a el desvío original dividido raíz de n. Ahora, en lo que hace a la distribución de probabilidades, podemos ver que, si bien el comportamiento de las medias muestrales no es tan asimétrico como era en el caso de la población original, tampoco podemos decir que tenemos aquí una distribución normal. Esto es, una hipótesis podría ser que las medias muestrales replican la distribución de la variable original. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es una tendencia a obtener una menor asimetría en la distribución. ¿Qué pasa si repetimos esto pero trabajando con muestras más grandes? Por ejemplo, obtenemos muestras de 10 individuos de la población, infinitas muestras de 10 individuos, y las representamos. De nuevo, el centro de esta distribución va a estar en 50, pero sigue tratándose de una distribución, la dispersión es menor, perdón, como era de esperar, porque las muestras son más grandes, entonces el efecto amortiguador del promedio es más importante. Tenemos una distribución que no es tan asimétrica como las anteriores, pero que dista ser una distribución normal. La tercera situación que les planteo es extrayendo gran cantidad de muestras de tamaño 20 y obtenemos esta distribución, al igual que las anteriores, centrada en 50, como comentamos anteriormente, con menor dispersión que cualquiera de las anteriores, ya que el tamaño de muestra es el más grande. Y en cuanto a la forma, vamos a ampliar este gráfico, este mismo dibujo, voy a trabajarlo en un rango más apropiado, y esta es exactamente la figura que se obtuvo abajo, pero amplificada. Y lo que podemos ver en esta situación es una distribución que prácticamente replica la distribución normal. ¿Sí? Acá tenemos la forma de campana, y piensen que estas medias son medias de tamaño 20 obtenidas de la población de la izquierda, que tenía una marcada simetría. Y lo que podemos también calcular con certeza es que el promedio de estas muestras va a ser de 50, al igual que el promedio de los individuos, y que su dispersión va a ser menor. ¿Cuánto menor? Raíz de n menor, lo cual da un desvío estándar de 9, es decir, mucho menor, 4 veces menor que la dispersión original. Vamos entonces a formalizar lo que hemos observado, y para ello vamos a enunciar un teorema que es la piedra fundamental de todo proceso de inferencia estadística y que se conoce como teorema central del límite. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que si nosotros tenemos una población con una distribución que no es normal, o bien la distribución de probabilidades es desconocida, siendo esa población caracterizada por su media mu y su desvío estándar sigma, si nosotros extraemos infinitas muestras aleatorias de un dado tamaño n de esa población, y a cada una de esas muestras le calculamos el promedio muestral x raya, como estuvimos haciendo precedentemente, lo que se demuestra a partir de este teorema es que este promedio muestral se comporta según una distribución normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra n sea lo suficientemente grande. Esto es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Partimos de una distribución no normal, una distribución asimétrica positiva, y sin embargo observamos que el comportamiento de las muestras de tamaño 20 sí era normal. Sin embargo, para tamaños de muestras más bajos, como 5 y 10, no podíamos obtener una distribución normal, aunque sea una distribución más simétrica que la distribución original, de la población original. Esto es, entonces, necesitamos muestras lo suficientemente grandes para lograr la convergencia de las medias muestrales a una distribución normal. La pregunta del millón entonces es: ¿a qué consideramos un n lo suficientemente grande, como dice el teorema? Pues bien, tenemos distintos niveles, no hay una respuesta uniforme, y todo esto depende de
cuán asimétrica, cuán apartada de la distribución normal sea la variable original, la que modela los individuos. Si nosotros tenemos que nuestra variable original es normal, como en el primero de los casos que vimos hoy, de una muestra de tamaño 100 con distribución normal, las medias muestrales se van a comportar en forma normal para cualquier n. Es decir, aunque saquemos muestras de tamaño 2 de una población y les calculamos el promedio, vamos a tener que ese promedio X raya se va a comportar según una distribución normal siempre. Ahora bien, si la variable original no es normal, pero es simétrica y presenta un único máximo, es unimodal, entonces las medias muestrales van a tender a una distribución normal para n's relativamente bajos. En cambio, si tenemos una variable que es marcadamente asimétrica, como en el caso que vimos precedentemente, entonces el n deberá ser más grande para lograr que las muestras se comporten normalmente. Entonces, ¿cuál es el n necesario? Depende de la distribución de la variable original. Repito, cuanto más apartada sea de la distribución normal la variable original, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra para que el comportamiento de las medias muestrales sea normal. Sin embargo, podemos ver que no es necesario trabajar con n's enormes. En este caso, logramos la distribución normal, en el ejemplo anterior, con un n de 20. ¿Sí? Así que estamos hablando de n's de ese orden, o levemente superiores. Muy bien, habiendo enunciado el teorema central del límite y que va a tener una enorme cantidad de aplicaciones, algunas reflexiones, y esto es que una media muestral puede ser pensada como una suma de n variables aleatorias, ¿sí? Cuando nosotros calculamos un X raya, lo que estamos haciendo es sumar valores individuales, el comportamiento de cada uno es aleatorio, y dividiéndolos por el total de muestras. Entonces, el teorema central del límite también puede ser enunciado de otra manera, no como que las medias muestrales van a tener una distribución normal para n lo suficientemente grandes, sino otra forma de plantearlo es que si nosotros sumamos n variables aleatorias e independientes, la suma entonces de dichas variables va a ajustar a una distribución normal siempre y cuando de nuevo el n sea lo suficientemente grande. ¿Qué relevancia tiene esta afirmación? ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque recordemos, cuando nosotros vimos la distribución normal, les comenté que es una distribución que se da mucho en la naturaleza, que aparece habitualmente en la mayoría de las variables biométricas, como el peso, la altura. Y la explicación de por qué aparece naturalmente esa variable es justamente esta, la del teorema central del límite. Una variable como la altura, por ejemplo, es el resultado de la suma de la acción de muchos pequeños efectos. Tenemos los factores genéticos, los factores ambientales, y entonces cada uno de esos pequeños efectos que se suman, que son muchos, lo podemos pensar como una suma de n variables aleatorias e independientes. Cada uno tiene su propio efecto. Cuando esto ocurre, entonces, la variable resultante va a tener una distribución normal. Por el contrario, si lo que tenemos es que una variable es el resultado de un único factor, un factor determinante, entonces en ese caso no deberíamos esperar una distribución normal para dicha variable. En resumen, ¿qué es lo que vimos hasta acá? Vimos primero el concepto de distribución muestral. Esto es un concepto absolutamente novedoso y consiste en describir el comportamiento de estimadores. De los numerosos estimadores que existen, elegimos uno, X raya, y lo que estudiamos o describimos es el comportamiento entonces de los X raya, de todos los posibles de la población de X raya, que se pueden obtener a partir de una población, teniendo como dato el desvío poblacional. Entonces, concluimos tres cuestiones. Que la media de esta población de X raya, es decir, la mu de X raya, es igual a la media de la población original, la que modela a los individuos.
vimos que el desvío estándar de X raya, que se conoce como error estándar, es menor al desvío original. Cuanto menor, se calcula como el desvío de la población original dividido la raíz de n, siendo n el tamaño de la muestra. Y por último, vimos que si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, o bien la variable original ya desmovida es normal, las muestras, las medias muestrales X rayas se van a comportar siguiendo una distribución normal. Si tenemos una distribución normal, si tenemos un modelo de distribución de probabilidades, esto implica que vamos a poder hacer uso de todas las ventajas de conocer el modelo, y esto es cálculo de probabilidades básicamente, cálculo de percentiles, etc. De hecho, podemos calcular probabilidades ahora sobre muestras, usando el modelo normal. Como hacíamos para calcular probabilidades, recordemos, en una distribución normal estandarizábamos, calculábamos un z y hacíamos uso de una tabla de probabilidades. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que fíjense cómo va a quedar la expresión de z. Nuestra variable, que antes la representábamos como x, y esto sería en el ejemplo de los pesos de los individuos el peso de cada animal, ahora nuestra variable va a ser el peso promedio de una muestra de n de animales. A la variable entonces, para calcular el z, le restábamos su promedio, le restamos mu. Mu de las muestras es exactamente igual a mu de la población, así que lo representamos como mu. Y finalmente, luego de calcular entonces la distancia entre el valor de la variable y el centro de la distribución, dividíamos esa distancia por el desvío estándar de la distribución. ¿Qué pasa cuando estamos calculando probabilidades sobre X raya? Que el desvío estándar en realidad es lo que conocemos como error estándar. Esto es el desvío original de la población de individuos sobre raíz de n. Entonces, esta fórmula de z que está presentada acá la vamos a utilizar mucho. Hoy vamos a ver básicamente algo muy sencillo que es cálculo de probabilidades, pero más adelante esta fórmula va a ser la base de todo proceso de inferencia relacionado con el promedio. Y justamente vamos a ver entonces una aplicación concreta de estos conceptos que hemos visto hoy. ¿Para qué nos sirve conocer la distribución muestral de un estimador, como X raya, como lo que acabamos de ver? La respuesta es una, nos permite calcular probabilidades. Y este hecho de poder calcular probabilidades nos va a habilitar para poder hacer inferencia. Recordemos el principio de la clase de hoy, donde nosotros a partir de una muestra concluíamos sobre la población y que eso traía como consecuencia una medición de probabilidad, de la confianza en nuestra estimación, del riesgo que corríamos en hacer la afirmación. Bueno, para poder calcular esas probabilidades necesitamos entonces la distribución muestral del estimador. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Acá tenemos una situación donde un productor desea comprar un lote de 1000 animales. El vendedor afirma que los animales del lote pesan en promedio 500 kilogramos con un desvío estándar de 50 kilogramos. Bueno, por empezar, va a ser raro que un vendedor sepa cuál es el desvío estándar, pero vamos a suponer que este vendedor cursó estadística y que calculó el desvío estándar y obtuvo este valor. Por empezar, estos dos valores que estamos dando acá, estas dos cantidades numéricas, se refieren a la población, ¿sí? El lote de los 1000 animales. Por lo tanto, son dos parámetros. 500 kilogramos sería mu, el promedio de la población, y 50 kilogramos sería sigma, el desvío estándar de la población. Y la variable aleatoria en esta situación sería el peso de cada animal. Muy bien, el productor decide comprobar si la afirmación del vendedor es creíble o no. Una posibilidad que tendría es pesar uno por uno los 1000 animales y calcular el promedio, pero eso es un proceso sumamente engorroso y lo que vamos a
ver con el transcurrir de las clases es que en general es innecesario. Nosotros vamos a tener muy buenas aproximaciones a partir de muestras. Como el productor había estudiado estadística también, decidió entonces extraer una muestra, eligió 50 animales, los eligió al azar de esa población y los pesó y obtuvo un promedio de 480 kilogramos. En lenguaje estadístico, estos 480 kilogramos equivaldrían a un promedio, pero en este caso de una muestra, es decir que esto es una X raya y N, el tamaño de la muestra, es de 50. Muy bien, con esta información, los 480 kilos, nosotros tenemos que decidir si creemos o no en la afirmación del vendedor. Si nuestra muestra de 50 animales dio un promedio de 480, ¿podríamos decir que el promedio sería razonable suponer que el promedio de la población es de 500 kilos? De nuevo, fíjense que lo que queremos hacer acá es inferencia, es decir, en base a la muestra, concluir acerca de una afirmación hecha sobre la población. Lo que vamos a hacer para tomar una decisión es calcular probabilidades, es decir, frente a la incertidumbre, le vamos a poner un número a esa incertidumbre a través de un modelo de probabilidades. Entonces, básicamente lo que vamos a calcular es cuán probable es este resultado, es esta muestra, si la afirmación del vendedor es cierta. Concretamente, lo que pretendo que calculemos es la probabilidad de que la media muestral de X raya sea de 480 kilos o más extrema, más baja, suponiendo siempre que la afirmación hecha por el vendedor es cierta, es decir, que la media poblacional es de 500 kilogramos. Bueno, esta probabilidad la podemos calcular perfectamente haciendo uso de lo que vimos en la clase. Muy bien, vamos entonces a calcular probabilidades. Lo que tenemos representado acá entonces es la distribución de probabilidades de la variable peso de cada animal. Como vimos, el promedio, el centro de la distribución es de 500 kilos. Dijimos también que tiene un desvío estándar de 50 kilogramos y, siendo que la variable es peso, es razonable suponer una distribución normal. Entonces, si yo les pidiera, por ejemplo, que me digan cuán probable es que el peso de un animal supere los 600 kilogramos, ustedes trabajarían sobre esta distribución de probabilidades. Pero en este caso, nosotros no queremos calcular probabilidades a nivel individuo, sino que queremos calcular probabilidades a nivel de muestra de n individuos, en este caso de 50 individuos. Esta distribución de probabilidades entonces no nos sirve y tenemos que construir una nueva distribución donde nuestra variable ahora sea el peso promedio de 50 animales. Acá tenemos el gráfico. ¿Qué pasó? Por empezar, lo que observamos cuando representamos a la población de X raya es que la distribución va a ser una distribución normal también, ya que la variable original tenía una distribución normal. El peso de los individuos era normal, el peso de las muestras va a ser normal también para cualquier tamaño de muestra. Segunda observación, el centro de la distribución va a estar centrada, va a ser 500 kilogramos, al igual que el peso de los individuos. Tercera observación, la variabilidad va a ser menor, bastante menor porque tenemos un tamaño de muestra importante, de 50. Entonces, si esto lo expresamos, el promedio de las X raya de 500 y el desvío de las X raya, que es el error estándar, va a ser 50, que es el desvío original, dividido raíz de 50, que es el n, lo cual nos da un valor de 7. Y entonces ahora vamos a calcular la probabilidad pedida. ¿Cuán probable es en este contexto, en esta segunda distribución, que ocurra algo como lo que nos acaba de ocurrir? Esto es, que sacar una muestra, que el promedio de esa muestra sea de 480 kilos o inclusive que sea un valor más extremo, más bajo. Es decir, cuán probables son muestras de 50 animales cuyo peso promedio sea como mucho de 480 kilogramos.
Esto implica calcular probabilidades en la distribución normal, para lo cual estamos habilitados a partir de la clase normal, no a partir de esta clase. Ahora bien, para el cálculo del z, el z ahora entonces va a responder a la segunda curva, con lo cual nuestra variable es x raya, el valor particular que le estamos asignando a x raya es 480, y para estandarizar ese valor le restamos la media, que es 500, y lo dividimos por 7, es decir, 50 dividido raíz de 50, que es el error estándar, el desvío estándar de las medias muestrales. Esto nos da un total de 2,86. Este resultado obviamente no tiene unidades, es un valor de z, y con este resultado entonces postulamos que la probabilidad pedida es el área acumulada hasta 2,86 en una distribución normal estándar. Si vamos a la tabla, podemos observar que ese valor de probabilidad de esa área es muy baja, 0.002. Muy bien, entonces en base a la teoría estadística podemos calcular la probabilidad de muestras como la nuestra o muestras todavía más raras, más alejadas de la afirmación del vendedor. Y con esta probabilidad entonces nosotros podemos podemos tomar una decisión. Si nuestra muestra es una muestra tan rara, tan poco probable, fíjense, nos está diciendo que solamente 2 de cada 1000 veces que saquemos muestras de 50 animales, esperaríamos encontrar promedios tan o más bajos como el que obtuvimos nosotros, de 480 kilogramos. Esto es que la muestra que nosotros sacamos es una muestra altamente inusual, lo cual nos podría llevar a sospechar de la afirmación del vendedor. Ese es un razonamiento que podemos hacer. ¿Sí? Nos resulta poco creíble la afirmación del vendedor, ya que la muestra es una muestra rara, una muestra con una probabilidad sospechosamente baja, si fuera cierto que el promedio del lote es de 500 kilogramos. Así que podríamos aconsejar no efectuar la compra. Esta probabilidad que acabamos de calcular es algo con lo que vamos a trabajar muchísimo después del primer parcial y se conoce como el valor P. Y su cálculo fue posible gracias a que podemos modelar la distribución de las medias muestrales. Vamos a ver otra aplicación, entonces, de la distribución de las medias muestrales. En este caso está aplicada al control de calidad. Les presento la situación, el glifosato, que como es probablemente que sepan ustedes, es un herbicida post-emergente, es de amplio espectro, no es selectivo, y se utiliza para eliminar malezas indeseables. Tiene actualmente una amplísima difusión debido a que la soja transgénica es resistente al glifosato, con lo cual su uso se ha extendido muchísimo en el país en los últimos años. Existen varias marcas comerciales. En la mayoría de los casos, al menos las dos más usadas, se comercializan en forma de una sal, y la concentración de comercialización es de 48% de peso en volumen de la sal. Esto es, por cada 100 mililitros de solución de glifosato que se compra, 48 gramos corresponden a glifosato. El resto es agua destilada y surfactantes. Muy bien, entonces el producto se comercializa nominalmente con esta concentración de glifosato. Ahora bien, en el proceso de control de calidad que se lleva a cabo cuando se decide la comercialización de los lotes, lo que se hace es para cada lote, para decidir si la concentración es la que se especifica, es decir, 48%, se toman 10 alícuotas y se mide la concentración de glifosato en estas 10 alícuotas. Y de nuevo, nosotros tenemos que concluir sobre la población, que en este caso sería el lote, a partir de nuestra muestra de 10 alícuotas. Esto es, debemos decidir si el lote cumple con la especificación, es decir, con una concentración de 48% de glifosato, a partir de una mínima porción del mismo, a partir de una muestra de tamaño 10.
¿Cómo podemos emplear el concepto de distribución muestral para resolver esta cuestión? Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer para decidir si un lote cumple con la especificación basándonos en la distribución muestral. Lo primero que vamos a hacer es suponer que la concentración promedio de glifosato del lote es la especificada, la deseada, esto es 48% de peso en volumen. Adicionalmente sabemos por datos históricos cuál es la dispersión en la concentración de glifosato entre las alícuotas. Se sabe que esta dispersión es del 1%. Y se sabe también que la distribución de la concentración de glifosato es normal. Con esto, fíjense, con esta información y la anterior, estamos describiendo características de la población, esto es, del lote. El 48% entonces sería el promedio del lote, un parámetro, mu. 1% es la dispersión del lote a nivel histórico poblacional, es sigma. Y la distribución de probabilidades es normal. Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos, y utilizando los conceptos previos, modelar el comportamiento de las muestras de 10 alícuotas. ¿Sí? ¿Qué comportamiento esperaríamos para los promedios, para toda la población de promedios obtenidos en base a 10 alícuotas de un lote con estas características? Veamos esta distribución de probabilidades. La variable entonces es X raya, el promedio, la concentración promedio de glifosato de 10 alícuotas. Podemos obtener infinitos valores distintos de X raya, pero lo que estamos diciendo nosotros es que el centro de la distribución, cuando promediemos esas infinitas muestras, el valor central debería ser 48. Entonces mu es 48. Por otro lado, la forma de la distribución es normal. ¿Por qué? Porque si bien el tamaño de nuestra muestra no es demasiado grande, es de 10, lo que dijimos es que si nosotros modelamos el comportamiento de las alícuotas individualmente, la forma de la distribución es normal, con lo cual las X rayas van a ser normales independientemente del tamaño de la muestra. Y finalmente la dispersión de esta distribución debería ser menor a un 1% de peso en volumen. ¿Por qué? Por lo que vimos también anteriormente, y esto es que las muestras son menos variables, las muestras de 10 alícuotas son menos variables que las alícuotas individualmente. En números, entonces tenemos mu de X raya 48% y sigma de X raya sería el sigma sin promediar 1 dividido raíz de n. Entonces lo que tenemos acá es una distribución normal con estos dos parámetros. Y obviamente podemos calcular probabilidades. Muy bien, vamos entonces ahora a aplicar lo visto en una situación bien concreta, y esto es, queremos controlar un lote en particular para decidir si cumple con la especificación, en cuyo caso será despachado para la venta o no. ¿En qué consiste el control? Dijimos en extraer 10 muestras en forma aleatoria del lote y en esas 10 alícuotas determinar la concentración de glifosato. Acá tenemos los 10 valores. El paso siguiente entonces es obtener el valor promedio, y entonces calculamos el promedio de estas 10 observaciones mediante el método habitual y obtenemos un X raya, un promedio muestral de 48,4% de concentración de glifosato peso en volumen. La pregunta ahora, de nuevo, es ¿cuán probable es obtener esta concentración, o una todavía más alejada del valor nominal 48%, si el lote efectivamente está cumpliendo con la especificación? ¿Sí? Esto es importante que se entienda. Recordemos, mi lote debería tener en promedio 48%, pero por todo lo que estuvimos viendo, las muestras son variables, con lo cual, aun si el lote tuviera un promedio de 48, podría ocurrir que una muestra en particular se encuentre alejada de ese valor, más o menos, por encima o por debajo. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es cuantificar cuán probable es que ocurra ese evento.
¿sí? Fíjense, si acá armamos la distribución de probabilidades de las muestras, lo que queremos determinar es el área sombreada de rosa. Esto es, cuán probables son las muestras con concentraciones de glifosato de 48,4 o inclusive más extremas, más alejadas del valor especificado. El procedimiento para el cálculo de probabilidades es el habitual en una distribución normal. Queremos entonces conocer esto, probabilidad de que x raya sea superior a 48,4. Para eso calculamos el z. Recordemos que la fórmula de z resta la media de las muestras y divide por el desvío estándar de las muestras. Esto es sigma sobre raíz de n. El valor de z obtenido es 1,26 y dado que lo que queremos ahora es un área a la derecha de 1,26, lo que debemos hacer para obtener el valor es restarle a 1 la probabilidad dada en la tabla de normal, lo cual nos da un área total de 0,3446. Con esta probabilidad vamos a tomar una decisión. Nuestra decisión es si consideramos que el lote cumple con la especificación y por lo tanto le damos por aceptado dicho lote. ¿Qué nos está diciendo este número, 34%, 0,34? Nos está diciendo que si efectivamente todo el lote tuviera 48%, el valor especificado, esta muestra es una muestra bastante razonable. Es decir, nuestra muestra está apoyando esa afirmación de que el lote está cumpliendo con la especificación. Es una muestra probable. Tenemos un 34% de muestras de 10 alícuotas con valores de por lo menos 48,4. Por lo tanto, el curso de acción a seguir razonable frente a este hallazgo es decidir que no hay evidencias fuertes como para rechazar el lote. ¿Sí? Estaríamos diciendo que esta muestra está apoyando el hecho de que el lote probablemente cumpla con la especificación. Y por lo tanto lo damos por bueno. Con esto entonces estamos viendo distintas aplicaciones, todas basadas en cálculo de probabilidades sobre las muestras, que como les dije anteriormente van a tener una enorme relevancia en todo el proceso de inferencia estadística que se está vislumbrando ahora con estos ejemplos, pero que lo vamos a formalizar muchísimo más para el segundo parcial. En definitiva, ¿qué es lo que necesitamos para hacer inferencia? Y volvemos una vez más a la primera diapositiva. A partir de algunas muestras obtenidas en algunos lotes, a partir de algunas encuestas domiciliarias o telefónicas, yo quiero concluir sobre la población. ¿Con qué voy a contar? Con una muestra aleatoria, una sola, obtenida de esa población. Lo que vimos hoy es cómo modelamos las infinitas muestras posibles, pero en la práctica nosotros no vamos a hacer eso porque ya hay una teoría que nos sustenta y lo que vamos a hacer es tener una sola muestra, como fue en el ejemplo del lote, como en el ejemplo de la intención de voto, en el ejemplo de los pastizales, y en base a esa muestra concluir sobre la población. Necesitamos que esa muestra sea aleatoria, necesitamos que los datos, las observaciones que tenemos sean independientes entre sí, y para poder hacer inferencia usando la distribución normal necesitamos que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande. Pero es así de sencillo. Con estas tres cuestiones, que no son demasiado pretenciosas, nosotros vamos a poder concluir sobre los pastizales uruguayos, sobre el padrón electoral, ¿sí? O sobre un lote que necesita ser aprobado.